¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buen día, amigos de ABC Noticias. Es un gusto poder estar con ustedes en este que es un nuevo espacio, siempre pensado en ustedes, por supuesto, para estar platicando de temas que son de interés general. Quizá temas muy particulares, sí, pero de un interés que es general, y justamente esta mesa de diálogo con expertos, con analistas, es pensada justamente en ustedes, con un tema que pues anda de boca en boca en los últimos días, en las últimas semanas. ¿Hacia dónde va este tema? ¿De qué le estoy hablando? Bueno, el futuro político de Samuel García, todavía gobernador de Nuevo León. ¿Por qué es importante analizarlo en esta mesa? Porque puede tener obviamente algunas repercusiones para usted, para todos nosotros en el estado de Nuevo León. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son esos posibles escenarios, tanto para el político como principalmente, nos interesa mucho saber, analizar, para la población de Nuevo León y quizá para la población de todo el país? ¿Por qué no pensarlo? Así que vamos a dar la bienvenida a nuestros grandes invitados el día de hoy, que están apadrinando justamente esta primera mesa de análisis político. Está con nosotros la señora Liliana Flores Benavides, activista, a quien le agradezco muchísimo, Liliana, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Con una agenda apretadísima, por eso valoramos muchísimo que usted y nosotros, los otros dos invitados, estén aquí este día con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Bernardo Pérez Lince, periodista, editorialista, analista también. Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julio, por invitarme. Igualmente, te agradezco enormemente de que estés apadrinándonos también. Gracias. Y Héctor Zuno, que también pues, es director de Poligrama, además maestro en administración pública, en política pública, y bueno, experto en este tipo de temas también. Héctor. Pues también muy contento, al igual que todos, por estar ahora platicando en este nuevo espacio y muy contento de retomar actividades otra vez político-electorales. Que ahí viene ya esa oleada justamente. Ya viene más fuerte, sí. Y por eso la intención de invitarlos y de que podamos platicar los cuatro junto con la gente que nos está escuchando y que nos está viendo también a través de nuestras redes sociales acerca de este tema. Empiezo, Liliana, si me permite, con usted. Sí. Y pueden ir interviniendo, por supuesto, siéntanse en total libertad, vamos a ir platicando acerca de todo esto, pero poner sobre la mesa, sobre esta mesa de análisis, esta situación de la cual se está hablando mucho en los últimos días, ha agarrado un vuelo impresionante. Samuel García parece que sí se va a definir, parece que ya tiene, digamos así, o le dejaron el camino libre para en un momento dado solicitar pues licencia y buscar una candidatura presidencial. Desde su perspectiva, Liliana, ¿cómo lo ve? ¿Esto sí está el escenario para que esto se dé aquí en Nuevo León? Bueno, está el escenario en cuanto a que Movimiento Ciudadano a nivel nacional no tiene muchos personajes que puedan ser candidatos a la presidencia. Y por el otro lado está la ambición personal de Samuel García, porque él es lo denomino un animal político, o sea, duerme política, come política, hace política, se baña política, o sea, todo lo hace pensando en la cuestión política. Entonces, él quiere ser candidato a la presidencia. Entonces, esto es lo que él quiere. Existe la posibilidad a nivel nacional en Movimiento Ciudadano, pero aquí tiene un atorón. El atorón es que él no ha tenido habilidades políticas para poder tender puentes de negociación con diferentes actores políticos y específicamente con el Congreso, y el Congreso es el que tendría que votar a favor de que vaya si le autorizan una licencia. Y pues ya hubo hace poquito un evento aquí con los dirigentes nacionales del PRIAN, PRD, ¿sí? Donde ellos plantearon que en virtud del comportamiento del gobernador de Nuevo León no le van a dar la licencia. Fácil no la tiene. Fácil no la tiene. Y además el Congreso lleva mano también en cuestión de designar a quién quedaría de manera interina en su lugar. Eso es correcto. Es otro punto. Es otro punto. Que estaríamos hablando de 6 meses de proceso electoral, donde estaría otra persona que puede modificar cosas y las reglas del juego. Claro. Porque no hay que olvidar que existen todo un conjunto de iniciativas de ley que han sido aprobadas por el Congreso, más sin embargo el Ejecutivo no las ha publicado en el periódico oficial. Entonces no entran en vigor hasta eso. Entonces si hay un gobernador
que cubra en ese tiempo el espacio en que Samuel García anda en campaña, pues simple y sencillamente se publican todas las iniciativas que él tiene paradas, ¿sí? Y que ha originado múltiples litigios, esa situación. Claro. Entonces es un escenario pues que hay que pensarse. Y bien lo dice Liliana, en el caso del gobernador, pues toda su vida gira en torno a la política, incluso hasta lo más familiar y lo más personal, Sí. todo lo involucra, todo lo inmiscuye, ¿no? Y este gran interés que tiene también es lo que lo ha llevado a tener esa postura de MC va solo, MC no va con nadie porque yo quiero ser. Fíjate, efectivamente retomando un poco lo que dice Liliana y de lo que se está comentando, al final es una negociación política que va a tener que llevarse a cabo en donde va a haber muchos estiras y aflojas. Y yo lo que estoy vislumbrando es que desde la parte cupular de los partidos políticos creo que es ahí donde se van a tener que hacer las negociaciones, porque si llegan a permitir que Samuel García sea el candidato de Movimiento Ciudadano, definitivamente es un candidato que le va a restar más votos a Xóchitl. Entonces, ¿qué van a tener que hacer en la Ciudad de México para convencer al presidente del PRI del PAN de que sí vaya Samuel y que ellos a su vez manden la orden al Congreso que les permitan la licencia? Ya se empezó también a abrir un camino donde yo no sé porque no me he puesto a estudiar, pero dicen hay una posibilidad donde él solicita, se la rechacen, pero él vaya a los tribunales, impugne, y yo no sé si en ese ínter en donde si en los tribunales le permiten o no le permiten se pueda llegar a saltar al Congreso. No lo tengo tan claro ahorita. Lo que sí tengo muy claro es que creo que al final se van a terminar poniendo de acuerdo. No sé qué se va a dar a cambio, pero definitivamente va a haber unos intercambios fuertes. Y yo sí veo a Samuel con muchas posibilidades de contender, porque aquí el Congreso también no creo que lo quieran tampoco muy cerquita siempre. Entonces yo creo que va a tener que haber una negociación aquí que le va a permitir salir, pero lo que no sé es qué va a dar a cambio. ¿Negociación con quién o acuerdos con quién? Y si esos acuerdos serían a la luz o bajo la mesa, o qué tipo de acuerdos. Yo creo que va a haber de los dos. Los que son los políticamente correctos que se pueden ver en los periódicos y en los medios de comunicación, y los de abajo de la mesa. Definitivamente el presidente López Obrador va a estar inmiscuido, Dante Delgado, Marco Cortés, Alito Moreno, Rubén Moreira casi que con Alito Moreno, que también siempre está metido. O sea, yo creo que va a terminar siendo una negociación. Lo que te digo, pero lo que no termino de tener muy claro es qué ganaría el PRI-PAN de permitir a Samuel. Porque Samuel es un adversario muy fuerte para el PRI-PAN en una campaña, porque todo pareciera indicar que durante los meses de campaña Samuel no va a hablar mal de Morena, Samuel va a hablar pestes del PRI y del PAN, y Samuel le va a hablar al segmento que quiere el PRI y PAN ganar. Claro. Por eso no tengo muy claro qué va a ganar PRI y PAN en esta ecuación. Por eso tan pegado al presidente, claro. En su discurso a veces hasta sentimos que va muy por el mismo estilo, ¿no? Claro. Entonces, ¿jugaría Bernardo más una posible candidatura? ¿Jugaría más a favor de Claudia en un momento dado? Definitivamente la postura política del gobernador ahorita es adversa y totalmente contraria a los intereses del frente, o sea, del PRI y del PAN, que aquí son sus archienemigos. Sí. Están muy polarizadas las posiciones a nivel local, a nivel estado. A nivel federal, definitivamente, no nada más tiene que cambiar o preverse o establecerse cuál va a ser la postura del gobernador respecto a Morena o respecto al PRI y al PAN, sino respecto a su discurso. Y esto es muy importante. ¿Hacia dónde va un gobernador que ganó aquí en el estado de Nuevo León diciendo que Nuevo León es diferente, que Nuevo León es de avanzada, que es un estado pujante, lo cual además es cierto, pero además incurriendo en pifias como aquella en la que dijo que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan? Pues en el sur se decide gran parte de la elección, ¿verdad? Claro. Lo que son los estados de Veracruz y también los del centro, como el Estado de México y la Ciudad de México. Tiene que cambiar su discurso, no nada más ver si va a criticar o no criticar al PAN y al PRI, y va a aliarse a los intereses de Morena. Una cosa que yo no descartaría, que a lo mejor ahorita hablando en términos de fantasía, porque yo sé que al gobernador tiene escrita su carta Santa Claus y sé que él quiere, sabemos todos que él quiere ser presidente,
Pero evidentemente que en estas, por más que En esta quiera, no va a ser. no podría ser presidente. Primero porque está frente a dos candidatas muy fuertes, que son Xóchitl, pero sobre todo Claudia Sheinbaum, y las dos son mujeres. Va a estar en un campo minado, en un mundo en el que ahorita somos muy sensibles a todos los temas de inclusión, a los temas de cuidado con la misoginia, cuidado con hacer un comentario. Y un problema que tiene el gobernador es que no tiene filtros. Eso le sirve para conectar con ciertos públicos como los públicos jóvenes, pero también a veces... Pero también desconecta. Sí, o a veces se equivoca y dice cosas que a lo mejor no debía de haber dicho. Pero sí, los asesores van a ser muy importantes para él si se quiere lanzar. Sí, retomando un poquito la narrativa, como bien dices tú, yo me acuerdo, y no sé si ustedes se acuerdan, en el 2020, ¿cuándo fue la elección de Nuevo León? 2021, ¿verdad? Sí, 2021. No se tenía muy claro, yo me acuerdo cuando Adrián de la Garza saca una campaña donde dice todo va a estar bien, y le hablaba mucho al segmento de familia. Yo no sabía cómo Samuel iba a abordar a los jóvenes, y no abordó tal cual, o sea, abordó a los jóvenes, pero no los abordó desde un tema de juventud, sino fue un vieja política y nueva política. Y él cambió el discurso. Yo creo, como dice Bernardo, aquí el reto de Samuel va a ser si puede lograr cambiar la narrativa de lo que se está tratando la campaña presidencial, porque todos los analistas dicen, ¿se trata de un refrendo de López Obrador o no? Pero ¿y si él saca un nuevo tema? Porque uno diría, oye, ¿se puede? A ver, lo hizo Nuevo León. En Nuevo León no había mucha claridad de viejo contra nuevo. Ese tema se lo inventó Samuel. Entonces yo no sé si haya una posibilidad de hablarle a un segmento que esté inconforme desde una narrativa que hoy no existe. Yo lo veo, perdón, Sí, aquí rápido, adelante. sobre eso que mencionas, yo lo veo muy improbable. Hay que tomar en cuenta cuál es la narrativa que ha ganado las elecciones en los últimos procesos electorales. Hoy por hoy se va a enfrentar a una elección en donde 22 estados los gobierna ya Morena. Así Y es. 6 de los 9 que van a contender el próximo año ya los tiene Morena. Y de los otros 3, por lo menos en uno que es Yucatán, Morena lleva ventaja. O sea, la tendencia parece estar clara. No, bueno, por favor. fuertísimo Entonces, Morena. ¿qué es lo que ha ganado? ¿Cuál es lo que más réditos electoralmente y políticamente ha producido? Primero los pobres, temas sociales, ¿sí? Es una narrativa completamente diferente y yo dudo que una narrativa nueva, como que no lo descarto del todo en el caso de Samuel, porque sí ha demostrado que tiene esa capacidad de irrumpir y de provocar y de cambiar el discurso, pero no sé si a nivel nacional eso pueda claro. tener éxito. No, incluso aquí él dio el primer paso para su campaña cuando hizo una reunión nacional hacendaria. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, reciente, hace poquito. Y el discurso fue el mismo. Su principal bandera en su campaña es no vieja política ni nueva política. Fue nos vamos a deslindar del centro y nos vamos a tener nuestra propia política hacendaria, ¿sí? Entonces, Por eso eso retomó el tema pegó, del pacto. eso pegó aquí, eso pegó aquí. Exacto. Claro. Entonces, él pensó que eso a nivel nacional también. Hacen el primer evento y no, señor. No. Porque vete con ese discurso del centro del país para abajo, pues estás se topa pando, con pared. topas Sí. con pared, ¿sí? Porque son estados con menor desarrollo económico que requieren más recursos fiscales. Entonces no puedes ir con eso. Entonces ahí se paró. Ahí se paró. Entonces otro ¿Sí? punto en donde no la tiene fácil. No la ¿Cuál tiene podría fácil. ser una posible bandera, Liliana? Porque seguridad no, ahora sí que no estoy seguro. Agua. No, o va a estamos ser viviendo, agua, o va a estamos ser viviendo, Tesla. no, estamos viviendo, ese va a ser. Estamos viviendo en un estado donde se han traslapado 4 grandes crisis estructurales, que si bien no son responsabilidad de él, sí, él viene asumiendo estas circunstancias, pero él se asumió un discurso erróneo, equivocado, al decir en un solo día, ya resolví el problema del agua, ya resolví el problema de la inseguridad, ya resolví el problema Como de la Vicente Fox. contaminación y ya resolví el problema de la resuelvan. movilidad. Ese es un mensaje equivocado que manda, porque genera en mucha gente que no está conectada con muchas cuestiones de información, un mensaje de que ya se resuelve el problema del agua, ábranle las llaves, ¿verdad? Sí, la movilidad. El problema Sí. es que estamos en un verdadero problemón
en el estado de Nuevo León. Con esas 4 crisis estructurales que no se ven perspectivas de dónde o cómo se puedan resolver, si de entrada tú tienes una concepción triunfalista y no estás reconociendo lo que la gente está viviendo cotidianamente. Claro. Ese es un problema grave. Y ante esa posibilidad de que sí solicite licencia, que ya en un momento más, unos minutos más, me ayudan a desmenuzarlo con qué se toparía en el Congreso y también que tendría que cambiar seguramente para no toparse con tanto problema. Pero aquí la cuestión es, si sí se llega a ir y ponen a Juan Pérez o a quien sea, Nuevo León, que esa es una de las partes que más le interesa a la gente saber, vería un recrudecimiento de estas crisis, porque es crisis sobre crisis sobre crisis. Se emproblemaría más en un momento dado el Estado, porque no puedo pensar yo en una figura a quien pudieran poner, digamos, como sucedió con el Bronco, el secretario general de gobierno, pero tenemos un secretario general de gobierno que como que no hace mucha política. Hasta tiene un juicio político por parte del Congreso. El secretario de movilidad podría ser. ¿No? El secretario de Seguridad podría ser, el secretario de Economía en un momento dado. Yo creo lo más importante es entender, esa maniobra es clave. ¿Cómo puede salirse y que Movimiento Ciudadano tenga reservada o preservada esa posición para poderla rehusar cuando el gobernador, hoy gobernador, mañana tal vez candidato a la presidencia, regrese o pretenda regresar? Si es que regresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que no regrese. Primero que nada, hay que entender que una candidatura de Samuel García, aquí el experto de las encuestas probablemente nos aterrizará el tema, no tiene grandes posibilidades de triunfar. No. En este momento. No es una candidatura para triunfar, es una candidatura para posicionarse él políticamente, porque sabemos que le encantan los reflectores, como usted dice, es un animal político. Aunque los políticos tienen que ser provocadores, pero también negociadores. Y hemos visto que no es un buen negociador. Fue Está mejor peleado negociador con el todos. Bronco. El Bronco se pudo salir y regresar. Entonces es muy importante entender cuál es el objetivo de una campaña de Movimiento Ciudadano con un personaje como Samuel en la palestra nacional. Yo lo que vería es el objetivo de ganar, de escalar o de afianzar posiciones en el Congreso. Hoy por hoy hemos visto que Movimiento Ciudadano fue la manzana de la discordia que se quiere convertir en el fiel de la balanza. Hoy por hoy Movimiento Ciudadano es tercera fuerza en el Senado y es quinta fuerza en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Evidentemente quiere mantener Jalisco, que es un estado que entra en contienda y donde el gobernador va a salir, dice, cuando termine su mandato, pero en donde lleva ventaja en las preferencias. Y la segunda, darle un impulso a las posiciones de Movimiento Ciudadano en las diferentes pasteles de las cámaras. Entonces, Samuel García, ¿qué pasa después de que termine la elección y no gane la elección? Tiene que pasar algo demasiado extraordinario para que la elección la gane él en medio de los dos candidatos a los que se va a enfrentar. Yo creo, tal cual así lo comentas, o sea, Movimiento Ciudadano, si no hace nada y ponen a un candidato gris, todo, pues digo, está mandado a hacer que va a tener el tercer lugar. Ese digamos que ya está de cajón. El tema es con cuánto, por el tema de los diputados. Y yo creo que dentro de la mente de Samuel, más de Samuel que de Dante, está el tema de, ¿y si quedo en segundo? Que unos dirán, oye, pero es que ¿cómo te atreves? A ver, al final del día, que es de diputado local nadie daba un kilo y perdió, quedó de plurinominal contra, me acuerdo, fue Luis Usarrey, pero hizo un papel que nadie se lo esperaba. En el Senado le gana a Víctor Fuentes por 1 o 2 puntos que también nadie se lo esperaba. Y aquí en ABC, ¿te acuerdas cuando mostrábamos que empezó de cuarto lugar y luego pasó a primero? ¿Cómo escaló? Y en un mes dio la vuelta y ahí fue cuando decían, no, tus encuestas. Le dije, es que al final del día, en una campaña política la gente de repente se emociona. Por eso yo no descarto que pueda haber algo ahí comunicacional, pero coincido contigo. Nuevo León se cuece aparte, porque Nuevo León
Yo no sé si es porque tenemos mucho, digamos que estamos muy susceptibles a los medios, pero a mí me tocó vivir las elecciones ese año y el que sigue, y hay estados donde llovía, tronaba y ya no se movían las preferencias. Morena era inamovible, y me da la impresión de que en esta elección hay estados inamovibles donde Morena es un voto de refrendo. Que creo que efectivamente Samuel dice, si pierdo, pero quedo en segundo lugar, automáticamente me convierto en una figura predominante de cara a la siguiente elección. Al 30. Si pierdo, quedo en segundo lugar y hago un buen papel, pues como dices, oye, ¿me quedo de gobernador o no? A mí me da la impresión que lo lógico es buscar el regreso, pero el tema es, va a ver cómo está fracturado, pero yo creo que es casi un hecho que eso. El gobernador interino sí va a tener que ser una negociación. Me da la impresión que va a tener que ser una persona que transite entre los dos. Alguien, por ejemplo, como Bernardo, que siempre lo tienen de comodín. Sí. O sea, Bernardo siempre es una persona neutra. Que está en San Pedro ahorita. Que está en San Pedro, pero que en su momento estuvo con Samuel los primeros años también, ¿verdad? Estuvo ahí, creo que en la WIF o algo así. Sí. Me da la impresión que va a tener que ser alguien así. Yo he estado con gente del PRI, el PAN, y me dicen que ven bien a Navarro porque es una persona, ayer da un buen gesto pidiendo una disculpa por lo del papá de César Garza y todo, que es una persona que no lo ven tan mal a Navarro. O sea, sí ha tenido sus problemas, pero no lo ven tan mal. Entonces yo no descarto que sea una figura así la que pudiera quedarse. Pero Bernardo, Bueno, Navarro. yo de entrada quiero decir lo siguiente. Yo siempre me he opuesto al chapulineo. Siempre, históricamente. ¿Sí? Yo pienso que si alguien fue electo para ocupar un puesto, tiene que terminarlo hasta el último día. Es el compromiso. Ese es el compromiso. Pero esto no es así. En la política hay mucho pragmatismo y hay gente que ha hecho de la política un modo de vida. ¿Ok? Entonces, el que se vaya el gobernador, de entrada, yo repruebo eso. Y más si tiene como objeto personal convertirse en una figura nacional y que su partido tenga más votos, aventando al carajo al Estado de Nuevo León y a la población que votó por él, cuando estamos con tantas crisis estructurales que están sincronizadas. Eso me parece una actitud muy mezquina, porque él le generó expectativas, un grupo de personas votaron por él, él tiene que llegar hasta sus últimos años y lo único que hace es aprovechar eso para ir a ganarse adeptos a nivel nacional y que su partido tenga más diputados y senadores. ¿Y sabes qué? Todos los de Nuevo León, pues háganle como puedan. Eso, desde mi punto de vista, no es ético, no es correcto y nos pone a la población en una serie de problemas de cómo se van a resolver si todo está muy complicado. Y se pasa factura tarde o temprano. No, claro, el Bronco lo pagó. Pero por el otro lado, se está haciendo publicidad a través de los medios como el Badaboom, ese, ¿sí? Con recursos públicos, donde le están haciendo una imagen de hizo que lloviera. Pues ¿cómo estamos? Por Dios. Se resolvió este problema, ¿sí? El año pasado, Vertebra, Redes Quinto Poder y Colectivo Nosotros pusimos una denuncia porque vimos que se estaban canalizando recursos públicos en redes para promover su imagen. Y eso la ley, la Constitución lo prohíbe, ¿sí? Y lo demostramos fehacientemente. Y además descubrimos que se estaba haciendo desde entonces publicidad en 9 estados de la República. ¿Para qué? ¿Cómo? O sea, un gobierno puede comprar y pagar pautas, pero para publicitar programas de gobierno, políticas públicas de gobierno, pero no personajes. Claro. ¿Sí? Entonces, él ya estaban en esa ruta. ¿Sí? Ahorita, pues es el comentario porque está el proceso electoral pronto, pero ya estaban en esa ruta. Y a mí me parece eso una infamia, que solamente va a abandonar a quienes lo eligieron, pero además que desde hace 1 año y medio, ¿sí?, con recursos públicos del Estado se está pagando su precampaña. Bueno, voy a utilizar un concepto que se agregó ahora para violar la ley.
ante pre-campaña, ¿verdad? Ándale. Sí, ante se inventaron ahora. sí, que se inventaron ahora Sí. y que legalmente no existe. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ante pre-campaña. Pero ahí se escudan con Ahí se esta escudan figura. con eso. Ya todos hablan del ante pre-campaña y eso es ilegal, ¿verdad? Pero bueno. Claro. Ahorita con uno de los escenarios, Héctor, que tú comentabas, digo, pues es un buen escenario para él, desde el punto de vista político y personal, ¿no? Con lo que comentaba Liliana también, bueno, es una situación que nos hace a todos como que parar las antenas. Y podrá ser un buen escenario para él. En un momento dado en lo político podrá conseguir, políticamente hablando, pues lo que se pretende, ¿no? Y ya quizá, sí, y ya quizá siendo muy, muy empáticos, decir, bueno, pues es mexicano, tiene todo el derecho, ¿no? Ah, no, eso sí. De Derecho lo postularse y tiene. de buscarlo. Pero a Nuevo León, yo quiero regresar a ese punto. O sea, ¿cuál sería el peor y el mejor escenario para Nuevo León ante una posible salida y un interinato aquí en el estado? Híjoles. Bueno, no es fácil, sí tiene razón usted, porque cuando habla de las crisis, en realidad no se han resuelto. Si analizamos el tema de la violencia, hoy estamos prácticamente igual que en el 21. Y en el 21 la violencia estaba relativamente contenida porque estábamos en medio de una pandemia. Sí. Y la pandemia restringe la movilidad y restringe la inseguridad. Tuvo algunos rubros, pero disparó otros. Sí, otros. Claro. Pero la violencia no está bien, el agua, el problema no se ha resuelto y no se va a resolver fácil. El tema no nada más de eso. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, del nearshoring, que hablamos de que vienen muchas inversiones para el estado de Nuevo León. Qué bueno, maravilloso, porque genera empleos, desarrollo, pero ya no hay espacio en los parques industriales para albergar a todas esas No, empresas. pero además... No hay luz para darle suficiente. De agua y ya ni hablemos. padecemos los ciudadanos con la luz y con el agua, imagínate las industrias. Exacto. Entonces, la movilidad está por los Otro suelos, gran punto. la contaminación igual, ¿sí? Es la ciudad con más accidentes de todo México. Tenemos Increíble, demasiados percances automovilísticos y muchas personas mueren por ese problema. Entonces, evidentemente que a 2 años no se han visto un gran cambio o no podemos palpar algo que digas, oye, sí hay inversión y sí, hoy por hoy, eso es muy bueno, Nuevo León está generando prácticamente el 13% de los empleos nuevos que se producen en todo México. Y solo representamos el 5% de la población. Eso es un dato importante. Pero definitivamente atrás va a dejar ese lastre. Y si tú dices, tratando de enfocarme en lo que mencionas, Julio, pues no quedaría resuelto nada. Seguirían los mismos problemas. Sí. No hay nada que digas, oye, mira, ya resolví el problema del agua, ya resolví el problema de la luz, ya resolví el problema. No. Fíjate que yo agregaría que recordaba ahorita que te decía que doy clases, estaba leyendo nuevamente una lectura de Aristóteles que era la del político y el científico, donde te habla de que hay grandes diferencias en donde el político ve mucho siempre por sus propios intereses y el científico ve por los problemas públicos y lo que más le enamora es resolver un problema social, un problema público y hace carrera tratando de resolverlo, y el político medio se mete a esto, pero realmente se mete para lograr su objetivo personal de ir avanzando. Creo que en México hoy en día tenemos ya demasiados políticos, es decir, ya no hay muchas personas que estén siempre velando por, oye, ¿cómo resolvemos el problema de movilidad de a de veras? Sí. No en comunicación, sino realmente de a de veras, o el problema del agua, o sea, creo que sí traemos una crisis definitivamente de funcionarios públicos, porque ya todos ven por los intereses propios, o sea, sí hay un tema ahí. Ahora, tal cual la situación es así, ¿cómo se quedaría el Estado? A mí lo que me preocupa, pues como dicen, es la parálisis legislativa, o sea, que realmente no salga ninguna reforma, no haya ninguna iniciativa, porque si nos ponemos a ver con el Bronco también pasó lo mismo. Ya con Samuel pasa lo mismo y estos atorones pues no permiten que vaya modificándose pues el panorama, pero sí me preocupan los mismos problemas estructurales a nivel estado que quedarían. Creo que si se queda o se va, realmente no veo tanto, o sea, no veo que se estén avanzando mucho en esos rubros. Que sí logro ver que la aprobación de Samuel García sigue alta, o sea, es decir, sigue entre 60 y 70 y de repente en muchas pláticas
dependiendo la persona, activismo, política, y dicen, pero es que ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues porque también parte de la aprobación es un tema comunicacional. Entonces, si comunicas muy bien, puedes tapar el pozo. Hay gente como López Obrador que ha tapado el pozo ya toda su trayectoria desde la Ciudad de México, y su presidencia ha logrado mantener niveles de aprobación de más del 60, y cuando estás en una mesa dices que no es posible. Bueno, es que comunican muy bien lo que a lo mejor no se está haciendo muy bien. Y tiene a su lado pues, a alguien que comunica o crea empatía muy bien. Digo, y eso lo hemos visto desde la campaña. La esposa, justamente esta semana, en un evento que tuvo en Salinas Victoria, si mal no recuerdo, fue estos días, en el evento la gente, le gritaron, acarreados o no, le gritaron presidente, presidente. Y la respuesta de él fue decir, pues ya estoy esperando a ver si Mariana, palabras más, palabras menos, me da permiso de ir por la grande. O sea, involucra mucho a la familia, a la esposa, ahora a la hija. ¿Esto puede ayudar en un momento dado para tapar esos pozos de los que se habla? Ha ayudado, porque bien, como lo decías, o sea, importa mucho cómo comunicas, ¿sí? Y comunican muy bien, y la esposa pues es una influencer. Incluso a nivel nacional ha trascendido que posiblemente pudiera ser ella la candidata de Movimiento Ciudadano, ¿sí? Podría haber una ante la sorpresa por ahí. posibilidad, claro, de que no le den la licencia a él aquí. La posibilidad sería que ella, porque otra mujer de Movimiento Ciudadano que ya ha sido candidata a la presidencia, Patricia Mercado, Mercado, ella sí, dijo, yo ya no quiero nada, porque como lo decías tú, sí, pues eso es una elección de mujeres, es interesante. Ahí Samuel, pues como que, ¿cómo participo? Sí, es Entonces, complejo. que a lo mejor la señora podría ser la candidata. Sí. Y si aquí lo que quieren son votos, ¿sí? Al costo Pues no que sea. importa, no importa qué. No importa cómo. No importa cómo. Y si al otro no le dan un permiso, pues entonces la señora puede ser. Esa es otra posibilidad. Es otro escenario. Es correcto. Como diría AMLO, es el y, plan no, B. y no es descartable. No es descartable, porque aquí ya hubo un planteamiento por parte de los dirigentes del PRIAN, donde establecen que no le van a dar el permiso, ¿sí? Para que la licencia. Y por otro lado, tenemos también el llamado de Samuel, ya hombre, vamos a quitarnos del pleito, vamos a empezar. Y sin embargo está diciendo eso, y por atrás está haciendo presiones muy fuertes a los legisladores del PRIAN, que quiero decirte que jamás en la vida política de este estado se había actuado así. Se está marcando Un precedente. Primeramente, hablamos de lo que se denuncia de acoso es correcto, familiares y es demás. correcto. Yo no digo que los del PRIAN son hermanitas de la caridad, tendrán cola que les pise. El problema es cuando esos enconos ya se llevan a nivel personal y se empieza a atacar a las familias, ¿sí? O sea, nunca jamás había pasado esto. Está sentando un precedente nefasto. Es otra crisis. Es una crisis, y yo le llamo de gobernabilidad. Sí, es una crisis institucional de gobernabilidad, porque entre dos poderes no se respetan, ¿sí? Tendrá que suavizar. Y ahora ya hasta el presidente del Poder Judicial lo ignora, ¿sí? No podemos ignorar que el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, es panista, Sí, claro. pero es un poder, ¿sí? Bueno, y lo ignora. Entonces estamos en un escenario, esto que está pasando en Nuevo León es insólito. La misma crisis que tiene con los alcaldes. ¿Qué pasa? Claro que los alcaldes le torcieron el brazo en el presupuesto, ¿sí? Y sacaron un presupuesto que yo le llamo de los moches, ¿sí? Igual que antes estaba el ramo 33 a nivel federal y que ya no existe. Entonces, pero se vota y se incluye en el presupuesto de egresos. Entonces es una ley y no lo quiere aplicar. Está ¿Por qué? judicializado. Sí, porque me torciste el brazo, pues ahora no lo aplico. El de los 2.500 millones. Exactamente. Que sigue Entonces, ahí el pleito, sí, sigue el pleito, ¿sí? Entonces, con los alcaldes, con esto, y ahora las familias, y ahí vas trascendiendo. Entonces,
negociación política puede haber cuando ya hay un agravio de esta naturaleza? Pero en este caso la polarización que está, yo creo, como bien menciona, en el punto de no retorno, a un nivel extremo. Sí. ¿En quién se está refugiando el gobernador? En el gobierno federal. Claro. Y en donde no podemos olvidar esa parte de la ecuación. ¿Cuál es lo que le está ofreciendo el gobierno federal? ¿Qué es lo que le está ofreciendo AMLO? ¿Qué le está ofreciendo el equipo de Claudia Sheinbaum a Samuel García si se lanza de candidato a la presidencia después de las elecciones en las cuales no va a ganar? Ya han sido claros no nada más los mensajes de apoyo del presidente al gobernador, donde lo calificó de buen gobernador, Es una barbaridad. ¿verdad? Pero abajo de la mesa se hacen y se manejan muchas cosas más. ¿Qué está en la mesa de el poder presidencial, que es un actor fundamental en estas elecciones? En la boleta del próximo 2 de junio, no nada más va a estar Sheinbaum y Xochitl y, entre comillas, Samuel o quien quede por Movimiento Ciudadano. O Verástegui también. Va a estar el Sí, presidente López Obrador. Él va a jugar. Él es él. Si no, veamos, por ejemplo, por qué Xochitl no está atacando a Sheinbaum. Xochitl, la candidata del frente, ataca todos los días a AMLO. Sí. El rival contra el que se está enfrentando la oposición es el presidente. Entonces él es el que trae ahorita, ahora sí que es el puppet master, ¿verdad? ¿Qué le ofrece al gobernador? Eso no lo debemos de olvidar, porque ahí hay algo en la mesa para el gobernador. ¿Qué puede ser? A ver, ¿usted qué piensa que puede hacer? Lo que le está ofreciendo Morena al gobernador. Mire, si se lanza. El presidente es una persona que es un mago de la política. Logró que Xochitl fuera la candidata del frente, para empezar. Sí, sí, sí. O sea, ahí Se está. la destapó. Y no me digan que ella es la más capaz del escenario de todos los que había. Sí. Te pongo, por ejemplo, Ildefonso Guajardo. O sea, sí, o sea, pero puso una candidata que pues no es tan fuerte, ¿sí? No es tan fuerte. Yo misma me he preguntado, ¿cuál es la razón por la cual AMLO está apoyando a Samuel? Una razón es que los dos se sienten víctimas del PRIAN. Y además Samuel, con su capacidad de comunicación, va y le lloriquea. ¿Qué pasó cuando dijo que habían ido agentes armados que habían entrado allá como al pabellón ciudadano? ¿Cómo es el otro edificio? Ajá, el Sí, pabellón ciudadano. Sí, Exacto. que habían entrado armados y que no sé cuánto. Y gente dijo, eso no es cierto. Nada más fueron a entregar una notificación. Y va y le dice que entraron armados y que no sé cuánto. Y al día siguiente AMLO Hay ahí un lo apoya. señalamiento. Lo apoya. ¿Sí? Claro. Entonces, los dos se sienten víctimas del PRIAN. Eso. Y López Obrador le interesa que Samuel sea candidato Claro. porque le va a quitar votos al Por PRIAN. supuesto. Claro. Por eso. Sí. Mera estrategia. Es mera estrategia. Sí, Pero claro, por supuesto. algo habrá de gane. Claro. ¿Alguna secretaría? Por ejemplo, ¿por qué no? No sé. Imagínense a Samuel García terminando la elección, habiendo tenido un desempeño adecuado. Hablabas de un porcentaje de, no sé, el 12%, El 12%. tiene movimiento. Él individualmente ahorita si lo careas con Xochitl, y no me quiero robar tus datos, pero imagínate saliendo, dice, ok, ya no regreses, quédate, gana Sheinbaum, quédate en la Secretaría de Economía. Ahí sí ya vas a tener una plataforma bonita, nacional, para promoverte y lanzarte para el 2030, O que ahí simplemente sí ser a lo el mejor tengas presidente de oportunidad. Movimiento Ciudadano, ¿verdad? ¿también? Y ahí a lo mejor le da a Nuevo León lo que tanto sabe. Algo le ofrece, yo lo único que digo, algo le tiene que ofrecer bueno, porque si a alguien va a beneficiar una candidatura, además de a Samuel García, una candidatura de él a la presidencia, es a Morena. Entonces digamos que, no sé si sea una manera de resumirlo, le convendría o nos convendría a todos, hablando también de la gente de Nuevo León, que se dé ese movimiento, porque también podría despresurizar un poco la situación y la crisis con los otros poderes aquí en el Estado, con los municipios, con el legislativo. Yo te hablo desde lo que yo he escuchado directamente de diputados del PRI y el PAN. O sea, es como dicen, información ya no es de supuesto. Dicen que se vaya a la presidencia porque aquí está muy dura la presión.
Entonces uno diría, pero ¿cómo le vas a permitir? O sea, una cosa es lo que políticamente se tiene que declarar y lo otro es las presiones que se están recibiendo. Yo lo que he escuchado es que muchos preferirían que no estuviera en Nuevo León por las presiones que se han generado. Desde el punto de vista electoral, yo creo que Samuel García, si ahorita lo platicábamos, ya trae 12% de intención de voto, habría que ver dónde están esos segmentos. Definitivamente en una campaña va a crecer. El tema es a quién le va a quitar votos y lo más seguro es que por el perfil de Samuel se los quita al PAN. Lo vimos en Nuevo León. Sí, claro. Y al PAN en donde está el PAN fuerte. O sea, en Nuevo León cuando hicimos una radiografía electoral de dónde saca más votos Movimiento Ciudadano, era clase media alta. O sea, la clase media alta de Nuevo León, gran parte se fue con Samuel y por eso vimos resultados como el de Yolanda Cantú en Monterrey, ¿verdad? Exacto. Ahora, un tema que yo no quiero que olvidemos y que es muy importante, solamente para terminar de poner el clavo de que no va a ganar una candidatura. Nuevo León nunca ha tenido un presidente. Eso es un factor. Pues nomás Salinas, pero no era de... No, pero Salinas sí, no, más de la Ciudad de México. nació en la Ciudad de México. Su papá era de Agualeguas. De Agualeguas, ¿verdad? Pero sí. su papá. Y se hizo allá políticamente, Sí. Nació. Allá fue lo del el caso de la sirvienta a los 3 años, ¿verdad? Y Luis Donaldo, Allá. pero es de allá, de Sonora. Exacto. Luis Donaldo de Sonora. Todos los presidentes han sido de otros estados. A lo mejor Martínez Domínguez fue un político de mucha relevancia, quizá el de mayor relevancia a nivel nacional, de origen de aquí de Nuevo León. Fue el líder del PRI, fue jefe de gobierno, en aquel entonces le llamaban regente, con Echeverría, por cierto. Pero un presidente Nuevo León nunca ha tenido. Quizá la historia nos diga algo. ¿Por qué? Porque Nuevo León es diferente. Y lo que gana aquí, lo que gana es diferente, me refiero a que es un estado de mucho empuje, de mayor desarrollo, de mayor progreso. Y lo que aquí gana, a lo mejor para los líderes políticos no le va a servir o no les funciona igual a nivel nacional. ¿Será Samuel García la excepción? No lo creo. sé. Pero la historia nos dice algo, ¿verdad? Pues nunca hay que descartar ningún escenario. La verdad es que siempre, y lo decíamos, yo me acuerdo perfecto cuando estaba con amigos míos que me decían, no, cuando estaba en Facebook haciendo los videos en el 2016, que se peleaba con todos y él hablaba y hablaba y hablaba y decía, no, es que este hombre no puede simplemente golpear a todos, se va a pelear. Bueno, ya llegó a ser gobernador. O sea, sí es muy complicado seguir avanzando sin acuerdos, pero hay pocos políticos, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, donde golpean mucho y sí avanzan, son la excepción a la regla. Lo normal no es eso en la política. Se puede, cuesta mucho, es muy desgastante para la gente a su alrededor porque siempre tienen que estar golpeando. Y hay veces que lo logran, pero veremos a ver qué le depara el destino a Samuel. Lo que sí yo veo es que creo que al final... Sí creo que va a ser el candidato, sí creo que va a haber un dolor muy fuerte de la Asociación Civil de Nuevo León porque se repite el fenómeno. Creo que va a haber una negociación fuerte a nivel cupular, pero vamos a esperar. Entonces veremos quizá en las próximas semanas un acercamiento, quizá le bajen un poquito, unas cuantas rayitas a esa presión, a los discursos, al enfrentamiento. De pronto por quitar ejemplo, algunos problemas de agua en algunos lugares. quitar los Ya va a fluir. Ajá, ya que no haya Sobre ahí todo un los control. familiares. Exactamente, pero entonces podríamos ver ese escenario próximamente. Mira, de que cambie la cosa con el Movimiento legislativo. Ciudadano está planteando que va a definir su candidato hasta noviembre. ¿Sí? Falta un mes, sí. Entonces faltan 2 meses, mes y medio, 2. Sí. ¿Ok? Entonces, pues pueden suceder muchas cosas. Si él se va él tiene el derecho de participar como cualquier ciudadano mexicano, porque no hay que olvidar eso. Yo considero que no es correcto que él se vaya. Y en la política todo se puede. Hasta lo inimaginable. Hasta lo inimaginable, sí. Todo se puede, ¿sí? En relación a la pregunta específica que hacías, de si puede haber una serie de acuerdos. Ya los problemas se convirtieron en problemas personales. Ahí ya diría yo, quién sabe si todo se pueda. Sí, porque ya cuando tienes un agravio personal, Sí. familiar, quién sabe. En la política todo se puede,
¿sí? Es correcto. Y si él participa, más o menos la proyección de votos para Movimiento Ciudadano a nivel nacional es del 4 o 5%, ¿sí? Entonces, hay un elemento que Samuel no tiene, y es que no tiene sensibilidad social. Y en este país hay un enorme rezago social. Aún con casi 6 años de López Obrador, hay un gran rezago social. Claro. Entonces, tú no puedes participar en la política. Sí puedes, como han participado la mayor parte que han sido políticos, muy malos políticos. Pero si quieres realmente trascender, tienes que tener sensibilidad social. Y él no la tiene. Él es un político pragmático, joven, redes, y ese tipo de cosas podrían llevarlo a algún lugar como lo llevaron a la gubernatura, pero veamos todas las crisis que tenemos, claro, y la insensibilidad. Matan a policías en enfrentamientos y ni siquiera una condolencia. O sea, cosas así tan sencillas. Entonces, esa es una limitación. Y ahorita él, así en términos individuales, decías, tiene un 12%, sí, pero la elección es nacional. Claro. Y él es 4 o 5%. Y bueno, más que decir que es un escenario quizá preocupante el que nos espera, yo lo quiero ser un poco más positivo y concluir diciendo que pues es un escenario interesante el que se viene política y socialmente hablando. Creo que vienen muchas cosas de las cuales hay que estar al pendiente, en las que los ciudadanos tenemos que estar enterados, tenemos que seguir participando, tenemos que seguir escuchando voces, obviamente como la de ustedes, para que pueda la gente formar su propia opinión y tomar una buena decisión en su momento. Yo les quiero agradecer infinitamente el favor de que hayan estado aquí con nosotros y platicando, dialogando así abiertamente con la gente de ABC Noticias en esta primera mesa de análisis político, que espero sea la primera de muchísimas y por supuesto que podamos coincidir en muchos otros temas aquí en esta misma mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Julio. Liliana. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Héctor. Muchas gracias y estamos puestos. Además de agradecer, por supuesto, a nuestros grandes invitados el día de hoy en esta mesa de análisis político, pues queremos agradecerle principalmente a usted por su confianza, la confianza de siempre. Vamos a seguir muy de la mano, ya lo sabe, a través de los distintos medios, las redes sociales, las diferentes estaciones de ABC Noticias, de Grupo Radio Alegría, y por supuesto que esperamos esa retroalimentación para seguir en próximas mesas abordando temas que sean de su interés y que sean temas útiles también, que les sirvan, por supuesto. Muchísimas gracias y que pase un muy buen día.